nuestra Biblia en Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Y el tema que corresponde para hoy: pronto bajarán las aguas. ¿Cómo es? Pronto bajarán las aguas. Muchas veces sentimos que ya no podemos con nuestros problemas. Muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos con nuestras dificultades. Es más, muchas veces también sentimos que todos los problemas parecen llegarnos juntos. Problemas económicos, problemas en el hogar, llegan enfermedades. Parece que estuviéramos con el agua en el cuello. Y muchas veces esa es nuestra expresión. Parece que estamos con el agua al cuello. Por donde vamos hay problemas, por donde nos dirigimos hay problemas, por todo lado hay problemas, hay dificultades. Salimos de un problema y caemos en otro. Definitivamente el agua nos llega muchas veces hasta el cuello. Eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasó al pueblo de Dios. Y no tenía el agua hasta el cuello. Los inundó, los tapó, cubrió toda la tierra. En verdad que tenían graves problemas, grandes dificultades. Noé estaba protegido, pero igual las aguas se le convirtieron también a él en un grave problema. 4 días que estaba lloviendo sin descansar, y para él también ese era un problema. En el capítulo 7, versículo 17, vamos a recordar, ¿qué nos dice? Y fue el diluvio de 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días, lloviendo día y noche sin descansar. Aunque él estaba allá en el arca, pero también para él era un problema. Era un grave problema. 40 días lloviendo sin descansar. El arca se movía para un lado y para el otro. Los animales asustados. Los animales que tenían que cuidar, alimentar, proteger, también se le convertían a él en un problema. Nosotros simplemente nos imaginamos a Noé dentro de esa arca pasándola bien, pero tenía que estar a cargo de todo ese tipo de animales, de su familia. El agua subía y el agua movía la barca, y entonces también se le convertía en un problema. El agua para él es como si la tuviera también en el cuello. Y estaba en problemas, estaba en dificultades. Gente que a su alrededor gritaba. Imagínese la escena. Metido usted como Noé ahí en esa arca. Pero afuera, cuando ya se dieron cuenta de la realidad, cuando el agua empezó a inundar y cuando algunos empezaron a ahogarse, ¿qué pasaba con la gente que estaba fuera del arca? ¿Qué pasaba con los amigos de Noé? Porque él vivía muchos años, tenía amigos. ¿Quiénes estaban en el arca? ¿Los cuñados? No. ¿Su esposa? Sus hijos. Tenía otros familiares que no estaban ahí, y que probablemente cuando el agua empezó a llenar todo y la gente se dio cuenta que Noé tenía razón, más de uno que tuvo que haber estado golpeándole a Noé y gritándole: ¡abre, yo quiero entrar, me estoy ahogando! Familiares de él, personas que él amaba, pero que escuchaba que estaban gritando, pidiendo ayuda, y que él, como humano que era, a lo mejor quería ayudarle. A lo mejor él decía: sí, yo quiero hacerlo. Por eso, para evitar eso, ¿qué pasó ahí en el versículo 16? Pero la parte B del capítulo 7. Y Jehová, o sea, la última parte, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová Dios.
Porque Jehová sabía que cuando ya llegue el momento de la dificultad, cuando la gente empezaba ya a morir, más de uno iba a empezar a gritar desesperado. Y Noé, en su condición de humano, se iba a dejar convencer. ¿Se imagina usted Salva y su mamá allá afuera gritándole que por favor le abra, que se está ahogando? ¿Usted qué haría? Si usted mira a sus mejores amigos y los escucha gritando que le abra, ¿usted qué haría? De seguro que uno terminaría abriéndole. Jehová lo sabía, y por eso el que cerró la puerta, ¿quién fue? Jehová de los ejércitos, para que Noé no la pueda abrir. Hay momentos difíciles en nuestra vida, y Jehová mismo cerró la puerta, y para Noé eran momentos difíciles. Eran momentos difíciles. No era así como lo leemos en 2 segundos, y la tierra se llenó y Noé estaba afuera. No, adentro. No. Eso fue todo un drama. Eso era todo un drama. Era toda una vivencia. La experiencia que vivía Noé era desagradable. No solamente adentro, al estar cuidando, sino también el saber que muchas personas amadas por él, familias de él, se quedaron afuera y que él no podía hacer absolutamente nada. Pero la noticia maravillosa, ¿cuál es? Es que no importa cuánto suban las aguas, no importa si las aguas las tenemos ahora en el cuello, un día Cristo se acordará de nosotros también. Cristo siempre se acuerda de nosotros, no importa cuánto suban las aguas, no importa si estamos inundados, no importa si las aguas nos llegan hasta el cuello, Cristo siempre se acuerda de nosotros. En el capítulo 8, versículo 1, ¿qué nos dice? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Pero llegó un momento donde Jehová Dios se acordó de Noé. Dijo: Noé está pasando por problemas. Noé está con el agua al cuello. Noé está inundado. Y la buena noticia es que no importa cuántos problemas tengamos y no importa el agua hasta dónde nos llegue, Jesucristo siempre se acuerda de nosotros. Amén. Él siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Él llega ahí a tiempo. Dios quiere salvarnos, al igual como hizo con Noé. Pero ¿cómo lo va a hacer? Es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Él? Primero, ¿qué hizo? Detuvo lo que originaba la inundación. En el versículo 2, ¿qué dice? Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue ¿qué? Detenida. ¿Qué es lo que hizo Jehová de los ejércitos? Primero detuvo lo que estaba originando esa inundación. ¿Qué era lo que originaba que estuviera en problemas Noé y la tierra? La lluvia, porque se habían abierto las cataratas del cielo. Lo primero que él hizo para sacar de ese problema a Noé fue detener lo que estaba originando el problema. Mientras tú y yo no logremos detectar qué es lo que está originando nuestro problema, difícilmente vamos a salir de él. Esta mañana tal vez tú tengas problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero lo que Jesucristo quiere decirnos es: mira la raíz del problema. ¿Dónde se está originando el problema? ¿Dónde estaba el origen del problema con el diluvio? En la lluvia. Por eso, ¿qué hizo Jehová? Detener la lluvia, para que al menos ya no siga cayendo agua. ¿Dónde está tu problema? ¿Has detectado dónde está tu problema? A veces nosotros ya no sé qué hacer, mi esposa, llevo años. Bueno, pero siempre con el mismo problema. ¿No te has puesto a pensar dónde está el problema? ¿Qué es lo que origina el problema? Sí, ya descubrí, es mi esposa. No, a lo mejor no. A lo mejor eres tú. Sí, ya lo descubrí, pastor, es mi esposo. No, a lo mejor eres tú. A lo mejor es tu carácter, tu manera de ser, tu forma de actuar. ¿Qué es lo que origina ese problema?
¿Qué es lo que está originando ese problema? ¿Por qué tu matrimonio está a punto de destruirse? ¿Por qué tanta agua? Es necesario cortar ese chorro, es necesario cortar lo que está inundando. Jehová de los ejércitos, para sacar de ese problema muy grande, lo primero que hizo que fue cortar la fuente de agua, para que ya no siga cayendo agua. Y si tú y yo no encontramos lo que está originando nuestro problema, siempre va a seguir igual. Siempre vamos a tener problemas. Por lo tanto, lo primero que hizo que fue detuvo lo que estaba originando ese problema. Esta mañana lo que Jesucristo quiere decirte es: detecta cuál es la raíz de tu problema. ¿Cuál es la raíz de tu problema? Es que ese negocio está a punto de quebrar. Búscale la raíz, cuál es el problema. Algo lo está originando esa crisis económica en tu empresa. Pastores, que a mí empleo que tomo, empleo que me echan, empleo que tomo, empleo que me botan. Algo debe pasar. Mira la raíz, mira cuál es el problema. ¿Qué es lo que hace que las personas apenas te ven allí no quieran echarte? No es que porque hay alguien que decía es que a mí están peleando por mí dos personas, mi esposa y la vecina. Sí, la esposa dice que no, que soy de la vecina, y la vecina dice no, que soy de la esposa. Los dos están peleando, ninguno lo quiere tener. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la raíz de ese problema? No es normal que empleo que vayas, empleo que te echen, eso no es normal. Por lo tanto, algo debo tener. No es normal que ya estén a punto de pensionarte ahí en el colegio. Eso no es normal, algo tiene que pasar. Alguna cosa debe estar sucediendo. Lo importante que debe suceder en nuestra vida es encontrar la raíz del problema para poder cortar y al menos ya no siga creciendo. Segundo, las aguas bajaban de manera gradual. En el versículo 3, ¿qué dice? Y las aguas decrecían ¿cómo? Gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Todo en la vida comienza con un proceso. Ese problema que tenemos no nació de la noche a la mañana. Fue poco a poco que ese problema se convirtió en una gran montaña. Y si ese problema llegó a mi vida poco a poco, también se va a ir ¿cómo? Poco a poco. Nosotros tenemos una vida desorganizada a veces de años. No sé a los cuántos años usted conoció de Cristo. Hay algunos que conocieron de Cristo a los 15 años, 20 años, 30 años. Si usted conoció a los 20, 30 años, imagínese los problemas que ya tenía. Y quiere que al entrar a la vida cristiana, ya se le acaben los problemas al otro día. Noé tenía problemas, pero lo que Jehová hizo fue primero cortar lo que originaba el problema, y después ese problema, que eran las aguas, se las fue quitando ¿cómo? De manera gradual. Nosotros podemos llegar muy lejos si aprendemos a ir paso a paso. Nosotros podemos lograr grandes victorias si las hacemos paso a paso. El problema es que a veces nosotros queremos ser millonarios de la noche a la mañana. El problema es que nosotros queremos tener un hogar perfecto de la noche a la mañana. Y así no es. Problemas siempre van a haber. Lo que Jesucristo quiere es prepararnos para solucionar esos problemas. ¿A Noé le quitó de una vez el agua? No. Hasta aquí miramos dos pasos. Uno, cerró lo que hacía que cayera agua. Segundo, al ya no haber algo que esté alimentando esas aguas, entonces las aguas empezaron a decrecer, a bajar. Si tú y yo logramos detectar dónde está el problema, tal vez no se nos va a quitar de la noche a la mañana, pero al menos ya no va a seguir creciendo. Lo que Jesucristo hizo, lo que Jehová hizo en esa ocasión, es al menos evitar que las aguas sigan
creciendo. Eso es lo que él evitó, que las aguas sigan creciendo. Cuando yo detecto dónde está el problema, lo que hago es evitar que el problema siga creciendo, para que de esa manera vaya bajando. Porque si sigue creciendo es muy difícil que siga bajando. Es necesario parar el problema para que de esa manera vaya bajando. No sé qué problemas tienes tú, pero a veces nosotros simplemente a eso le echamos más agua. ¿Y cómo puede ser posible que un problema se solucione cuando yo le echo más problemas? ¿Cómo puede ser? Eso no cabe ni en la lógica humana, pero nosotros sí lo hacemos. Tenemos un problema y a ese le agregamos otro. Tenemos una dificultad y le metemos otro más. Y así no funciona. Si yo quiero que el problema no siga creciendo, yo tengo que detener el problema para que de esa manera siga bajando. Agregándole más problemas, no puede, no. En el hogar discute el hermanito con la hermanita y llega el papá y se enoja con las dos. En lugar de arreglar el problema, lo aumentó. Ahora ya son 3 enojados. Llega la mamá y ¿qué pasó? No, es que mi papá, ¿cómo se le ocurre que va a hacer eso? Saca el sartén y tenga. Ya no son 3 los enojados, ahora son 4. Y eso no la haga meter la mascota porque también se mete. Y en lugar de bajar el problema, aumenta. Dice, aprende a mirar dónde está el problema para que cortes eso y así de esa manera vaya bajando de manera gradual. Tú eres de los que echa gasolina al incendio para apagarlo. Hay muchos expertos en eso, quieren apagar un incendio echándole gasolina y no puede hacerlo. Si tienes problemas, entonces trata de minimizarlos. Yo he hablado con líderes y esto no es un secreto, con todos los hablo. Yo no acepto que me llegue un líder a decir yo no voy a servir ahora porque tengo problemas, porque a eso le está agregando otro problema más. Tenía problemas con su esposa, ahora los tiene ¿con quién? Con Dios, para completar. Tenía problemas con su esposa, con su esposo, y ahora por no servirle a Dios tiene problemas con Dios. Entonces yo soy muy claro con ese tipo de líderes. Entrégame el ministerio, pero nunca más se lo doy, porque gente así no me sirve, ni a mí ni a Dios. Este mundo está lleno de problemas y siempre van a haber problemas. Jesucristo no ha venido para quitarnos los problemas. Jesucristo vino es para prepararnos, para enfrentarnos a los problemas. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Por eso Él no le quitó las aguas de una sola vez. Primero lo que hizo fue quitarle lo que producía la lluvia. Después, ¿qué le dijo? Ahora va a ir bajando de manera gradual. ¿Cuánto se demora? Eso solo lo sabe Dios. Pero que bajan las aguas, bajan las aguas. Solo que tenemos que aprender a que todas las cosas son en base a un proceso. Dios quiere que tú seas millonario, pero no va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero siempre será un proceso. Tercero, generó reposo para Noé. En el versículo 4, ¿qué dice? Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Una vez que suspendió el agua, cuando empezaron a bajar gradualmente, que produjo también un descanso. El arca, ¿qué pasó? Reposó. Porque cuando yo hago eso, si yo quiero salir de ese problema, es necesario que me tome un tiempo. Es necesario pensar. Cuando nosotros estamos con el agua al cuello, no pensamos. Cuando estamos con el agua al cuello, no podemos tomar decisiones. Actuamos de manera apresurada y muchas veces nos hacemos daño nosotros mismos. Le dio un reposo. Le dio un reposo. ¿Para qué? Para que respirara, para que tomara aire, para que pensara muy bien. Si tú tienes problemas, si tú tienes dificultades, antes de tomar una decisión que pueda dañar tu vida, date un reposo.
Respira para que puedas pensar con claridad. Cuando nosotros estamos enojados, no pensamos. Si tú eres de los que siempre tomas decisiones cuando estás enojado, sería bueno que tomes un descanso, que tomes un receso, porque podemos tomar decisiones que después van a traer problemas a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, a tu trabajo. Si tú estás pasando problemas como miles de personas allá afuera, porque a veces nosotros tenemos el descaro de creer que somos los únicos. La palabra de Dios dice, si tú estás pasando problemas como los que los tienen muchos, allá afuera hay miles y miles y miles de personas con más problemas de los que tú y yo tenemos. La diferencia es que con Cristo podemos parar el problema, con Cristo podemos ir bajándole a ese problema y con Cristo podemos reposar, podemos descansar. Vengan a mí, ¿qué dice? Todos los cansados. Con Él podemos tener reposo, con Él podemos tener descanso, porque solo le dio un descanso. Las aguas no se le han quitado, continúan bajando. En el versículo 5, ¿qué dice? Y las aguas fueron, ¿qué? Decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En el 4 dice que le dio un reposo, pero en el 5 dice que las aguas siguieron bajando. Eso significa entonces que las aguas no se quitaron. Lo único que le dio fue un reposo, un descanso. Las aguas seguían ahí. Las aguas siguen su proceso para descender. Lo que Jesucristo quiere a nosotros es darnos un reposo, un descanso, no quitarte las aguas del todo. Él nos da un descanso para que nosotros podamos pensar. Si tú eres el que ya ha decidido que tu hogar no sirve para nada y que tiene que acabarlo, lo que Cristo quiere es darte un reposo, quiere darte un descanso, quiere hacer que respires y que tomes una decisión correcta. Pero los problemas no los quitan. El agua estaba ahí, el agua seguía. Hasta aquí lo único que logró que fue que Jehová detuviera las aguas, para que de esa manera las aguas pudieran bajar. ¿Qué fue lo que logró Noé? Tener un tiempo de reposo, descanso, para que las aguas sigan bajando. Y eso es lo que nos da Cristo. Cristo no nos promete sacarnos de todos los problemas del mundo. Lo que Cristo nos da es un descanso. Lo que Cristo nos da es fuerza. Lo que Cristo nos da es vitalidad para poder seguir adelante, porque a veces nos cansamos, porque a veces no queremos seguir adelante. Eso es lo que Él nos propone, porque Él quiere campeones, no quiere gente inútil. Y lo único que hace de un campeón, un verdadero campeón, son los problemas. Si no, no es ningún campeón. Primero que hizo, detuvo lo que originaba la inundación. Segundo, las aguas bajaban gradualmente. Tercero, generó reposo. Cuarto, dejó que Noé actúe. ¿Qué hizo? Dejó que Noé actúe. Es necesario actuar. Dios nos da las herramientas, Dios nos ayuda, Dios nos protege, pero es necesario actuar. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Quién la abrió? Noé. Tal vez tenía dudas, tal vez tenía miedo, tal vez él decía la lluvia sigue, tal vez él decía si yo abro la ventana el agua se me va a entrar, pero era necesario que él actuara, pero era necesario que él tomara la decisión de abrir la ventana. ¿Qué ventana tienes que abrir tú esta mañana? Solo lo sabes tú. Abrir esa ventana es tomar la decisión y decir yo quiero luchar, yo quiero esforzarme. Yo quiero luchar por ese hogar, yo quiero luchar por esa familia, yo quiero luchar por esa iglesia, yo quiero luchar por esa empresa. Abrir la ventana. Jesucristo quiere darte el mejor empleo de tu vida y que ganes mucho dinero, amén. Amén. Pero es necesario que abras la ventana, es necesario que tomes la decisión de ir a golpear puertas, es necesario de que abras la ventana, que tomes la decisión
de llevar hojas de vida a las diferentes empresas. Muchas de ellas van a cerrar la puerta, pero una de ellas la va a abrir. Pero es necesario hacerlo. Noé lo que hizo fue abrir la ventana, él mismo. Jehová cerró la puerta para que no entraran ya más, pero la ventana que hizo Noé mismo tenía que abrirla él, para mirar qué está pasando, para mirar qué está sucediendo. Jesucristo lo que nos quiere decir es: yo te voy a ayudar, yo te voy a dar lo mejor, pero tú tienes que abrir la ventana, tú tienes que tomar la decisión. Si tú tomas la decisión de luchar por eso que está a punto de perderse, yo te ayudo. Si tú no abres la ventana, yo no te ayudo. Si tú tomas la decisión de luchar por ese negocio que está a punto de quebrarse, yo te ayudo. Si tú tomas la decisión de servirme, yo te ayudo. Y siempre en estos días ponía de ejemplo Simón, cuando experimenta la gran pesca milagrosa, lo que él hizo fue llegar de una noche cansado, una noche total que estaba trabajando, no cogió un solo pez, llegaba con sueño, pero a pesar de eso le prestó la barca a Jesús y tuvo que esperar a que Jesús predicara. Y después de que Jesús acabó de predicar y todo eso, entonces le dijo: ahora sí, lleva la barca allá a las profundidades del mar, y entonces tira la red. Cuando hizo todo eso Simón, entonces pudo ver la barca llena. Le entregó una barca vacía a Jesús para que la utilizara, y Jesús se la entregó llena. Si tú le entregas tu barca vacía, tal vez es tu hogar, tal vez es tu vida, tal vez es tu corazón, tal vez tu cansancio, tal vez tu problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, esa es tu barca y tal vez está vacía, pero si tú se la entregas así vacía al servicio de Jesús, Jesús te la devuelve como llena. Amén. Amén. Llena. Pero es una decisión que yo debo tomar. Yo tengo que abrir la ventana. Él dejó que actuara. Quinto, inició un proceso de purificación y de limpieza. En el versículo 7, ¿qué dice? Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué pasó? Cuando abrió la ventana, envió ¿qué animal? Un cuervo. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de ese cuervo? Los cuervos se alimentan de acuerdo a lo que hay en su medio. Por eso muchos de ellos, los cuervos, son carnívoros. Ellos comen carne. Después de un diluvio, ¿qué es lo que iba a encontrar en Noé, en toda esa región? Cuervos, muertos, carroña, que era necesario que eso se limpiara. Por esa razón envía ¿qué? Cuervos. Y allá se queda, porque él se encargaría de limpiar. De limpiar. Le llaman cuervos, o a veces se le llama águilas, pero sabemos que no son las águilas, porque las águilas no se alimentan de carroña. Mateo 24, 28, ¿qué dice? Sin apartarnos de Génesis. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ¿qué dice? Allí se juntarán las águilas. En esta versión habla águilas, en otra versión habla cuervos. Porque no son águilas, las águilas no se alimentan de carroña. Ahí habla de cuervos, porque es necesario un tiempo de purificación, de limpieza. Es necesario que en mi vida yo logre limpiar. Si ya detectamos cuál es el problema, si ya detectamos qué es lo que está originando el problema, es necesario que también dejemos que Jesucristo empiece un proceso de ¿qué? De purificación, de limpieza, de corregir. El propósito de saber dónde estoy fallando es corregir. Eso sería purificar, limpiar. De lo contrario, ¿de qué sirve que Dios me muestre dónde está el problema si yo no voy a limpiar, si yo no voy a purificar? Hay muchas cosas en nuestra vida que están como esos cuerpos muertos.
contaminando. Un muerto lo único que hace es contaminar. Hay cosas muertas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos impiden avanzar. Y es necesario limpiar. Es necesario limpiar. Él envió unos cuervos, un cuervo, ¿para qué? Para que allá esos cuerpos muertos, eso fuera limpio. Jesucristo permite que nosotros toquemos fondo muchas veces para limpiarnos, para purificarnos. Jesucristo permite muchas veces que nuestra vida esté llena de agua. Jesucristo permite que el agua nos llegue al cuello para iniciar en nosotros un proceso de purificación y de limpieza, porque sabe que como estamos a veces vamos muy mal. Así como vamos mal. A veces nosotros en el hogar nos contentamos porque estábamos enojados y hoy nos dimos un besito y nos dimos un regalo, pero no ha solucionado nada. El problema sigue ahí. Lo único que cambió fue las circunstancias en este día, pero mañana seguirá lo mismo, pero pasado seguirá lo mismo. Hoy se arregló el matrimonio porque la invitó a pasear, porque lo invitó a pasear, porque lo invitó a comer, pero mañana, cuando ya se le haya acabado lo que comió, sigue con el mismo problema. Es necesario entrar en un proceso de purificación y limpieza. Hay cosas que contaminan ese hogar, hay cosas que contaminan nuestra vida. Si ya las detectó cuáles son, ahora límpialas. Ahora límpialas, ahora purifiquen. De lo contrario, solo son pañitos de agua tibia. No está solucionando nada. Es necesario detectar dónde está el problema, purificar, limpiar. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es el consolador. Él es el que nos protege. El Espíritu Santo fue dejado por Jesucristo para eso. Para esos momentos donde el diluvio llega a nuestra vida. Esos momentos cuando el agua nos llega al cuello. Esos momentos donde después de que baja el agua encontramos muertos por todo lado. Purifica. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y el que nos advierte. En el versículo 11, ¿qué dice? Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Cuándo entendió Noé que ya las aguas se habían retirado? Cuando llegó la paloma con esa rama de olivo. ¿Cuándo entendemos que nuestra vida va a ser transformada? Cuando llega el Espíritu Santo, que es ese símbolo de qué? De esa paloma, o esa paloma símbolo del Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida, entonces yo entiendo que mi vida puede ser transformada. Solamente cuando el Espíritu de Dios llega a mí, a mi corazón, entonces puedo entender que las aguas han bajado. Entonces puedo entender que los problemas también tienen solución. Entonces puedo entender que no importa hasta dónde lleguen las aguas, siempre Cristo está ahí para ayudarnos. No de la noche a la mañana, porque fue todo un proceso, pero Noé estuvo dispuesto a esperar en ese proceso. Dios nos ayuda, Dios nos saca de esa inmundicia, pero ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios salvó a Noé, pero ¿para qué lo salvó? Porque Jehová no tenía nada más que hacer, porque Dios no tenía nada más que hacer, por eso salvó a Noé. Si Dios salvó a Noé es porque tenía un propósito en la vida de Noé. En el versículo 17, ¿qué dice? Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué dice ahí? Y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Le dio el mismo mandato que muchos años atrás se lo dio a quién? A Adán y Eva. Porque el propósito era sacar una nueva generación. El propósito era crear una nueva vida. Y por lo tanto le dijo, ahora tu misión, ya que yo te salvé, ya que te saqué de las aguas, tu misión es ¿cuál? Es fructificar y multiplicar.
De aquí en adelante tienes que dar, ¿qué le dijo? Fruto. Por eso te saqué. Y tienes la plena seguridad que si Dios te sacó de esa inmundicia en la que tú y yo vivíamos, es porque tiene un propósito con nosotros. De lo contrario, ¿para qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Para qué te sacó del alcoholismo? ¿Solo porque Dios está disgustado con las empresas del licor? No. Si Él nos sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución, y si no te sacó de nada de eso, sino que más bien nos evitó caer a eso, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Es porque tiene un propósito con nosotros. Si Dios salvó a Noé, es porque Dios tenía un propósito con Noé. Era sacarlo de esa muerte, sacarlo de esa inmundicia, para que ahora diera fruto. ¿Qué fruto tú y yo estamos dando? No es que el Señor me sacó de ese problema, es para que te dé fruto, es para que demos fruto. Noé fue salvado de la muerte, ¿pero para qué? Para que diera fruto. Para que diera fruto. ¿De cuántos problemas ya nos ha sacado? ¿De cuántas dificultades ya nos ha sacado? Pero estamos dando fruto. ¿Le estamos sirviendo al Señor? ¿O cualquier pretexto es digno para ya no servirle al Señor? Dios ama a las personas agradecidas. Dios tenía un propósito. Dios sacó a Noé, pero porque tenía un propósito con él, el mismo que tuvo un día con Adán y con Eva. Noé fue agradecido. Y en el versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. Noé fue agradecido. Noé dijo: Jehová me sacó del diluvio, Jehová me salvó la vida, ahora lo mínimo que yo puedo hacer es que levantar un altar para Jehová, hacerle una ofrenda a Jehová. Y ahora la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que quién es ofrenda y quién es sacrificio. Nosotros mismos. Si Dios te sacó y me sacó de esa inmundicia, es para que ahora nos ofrezcamos como sacrificio vivo delante de Dios, para que levantemos un altar delante de Dios, no para estar buscando pretextos para humillar a Dios, porque cada vez que yo decido no servirle a Dios, lo que estoy es despreciando a quién, a Dios, despreciando a Dios. Noé fue agradecido. ¿Se le acabaron los problemas a Noé? No, él tenía problemas, solo que él era agradecido por lo que tenía. Dios ahí en esa arca, ¿a quién le salvó? A su familia. Y por su familia él era agradecido, porque él tenía problemas, pero por su familia era agradecido. El cristianismo moderno es una partida desagradecida. Dios salva a nuestra familia, Dios tiene bien a nuestros hijos, Dios tiene bien a los que amamos, y siempre estamos despreciando a Dios. Desagradecido es lo que somos. Noé era agradecido porque salvó a su familia. Esta mañana, si tú y yo no tenemos a nuestros hijos en la droga, si nuestros hijos nos han salido de nuestras manos, no es porque tú seas la mejor mamá, no es porque seas el mejor papá, mentira. Es gracias a Dios. Es gracias. Y Noé era agradecido. Y por eso lo primero que hizo, ¿qué fue? Levantar un altar en agradecimiento a Dios, porque a Dios le agrada un corazón agradecido. En el versículo 21, ¿qué dice? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mire que él se arrepintió de castigar a la humanidad, pero ¿por qué? ¿Qué lo motivó a eso? Noé, el agradecimiento de Noé. Y a Jehová le agradó lo que hizo Noé. Y por eso
decidió ya no maldecir. A Dios le agrada cuando yo soy agradecido, y entonces Él cuidará de mí. Pero a Él lo que le desagrada es una persona desagradecida, que lo recibimos todo de Dios. Si usted tiene empleo, no es porque sea la mejor, hay muchas mejores que usted y que yo. Hay muchas mejores, mejor capacitadas en todo. Pero a veces nosotros no somos agradecidos. No somos agradecidos. Allá afuera hay mucha gente que tiene muchas más aptitudes que nosotros, mucha más capacidad que nosotros, y no tiene empleo. Pero nosotros somos desagradecidos. A Dios lo que le agradó fue que Noé fuera agradecido. Él va a sacarnos de este diluvio. Las aguas pronto bajarán, pero es necesario aprender entonces a detectar dónde está el problema, a esperar que ese problema, así como llegó poco a poco, también poco a poco se vaya yendo. Actuar, es necesario actuar. Es necesario purificar. Si ya encontró dónde está el problema, es necesario purificar, es necesario quitar ese problema. Es necesario creer en el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda. No hay nada imposible para nuestro Dios. Con Él todo lo podemos. Si no importa cuán profundas sean las aguas, no importa hasta dónde nos están llegando las aguas, Cristo siempre está listo para rescatarnos. Amén. Amén. Démosle la gloria a su Padre.